doctor Ramón Escobar León. Un libro que se usa en la Escuela de Estudios Políticos. Se usa como libro de texto. Algunos profesores lo usan como libro de texto en la Escuela de Estudios Políticos. Un libro que yo valoro mucho. Tú me decías, el Amparo fue uno de sus trabajos de ascenso. Tú me decías, ¿verdad?, que tú nunca has ocupado un cargo público, que siempre has estado en el ámbito de lo privado. Decías con tu propia palabra que tú nunca has sido un burócrata, etcétera. Pero hay gente que se dedica a la administración pública y lo ha hecho con virtudes. Te pregunto por tu padre, y disculpa la pregunta si te parece un tanto indiscreta, ¿verdad? Si yo te preguntara la virtud fundamental de Ramón Escobar Salón o el error fundamental de Ramón Escobar Salón en su ejercicio público, ¿estarías en capacidad de responderme? Bueno, yo creo que errores cometió muchos. Y es obvio, porque todos los políticos cometen errores. Y como una vez le oí decir a John Marshall que los políticos tienen que cometer errores, porque de los errores que se aprende. Bueno, quizás me cueste, sea difícil ponerme a inventariar errores públicamente. Pues, algunos, quizás uno que puedo señalar es que a él lo designaron fiscal internacional, iba a ser el primer fiscal internacional. Y él después que fue nombrado, pues declinó, terminó siendo ministro de Relaciones Interiores del presidente Caldera, porque él tenía un problema de salud. Pues esa es la única razón, que es que ya él tenía cáncer de próstata y él tenía que ir al médico cada 84 días matemáticamente por un tratamiento que le estaban practicando, experimental, que le permitió vivir 18 años. Entonces él pensaba que estando en Caracas le era más fácil poder enfrentarse a este padecimiento de salud que él tenía que estar en La Haya. Pero oye, desde el punto de vista abstracto, esa noticia sí es interesante. Lo vemos, pero hay otra cosa, fíjate una cosa, Ángel. Yo le pongo mucha atención a los historiadores, porque como a ti, a mí me gusta mucho la historia, y también a los politólogos. Me gusta leer mucho de teoría política y historia. Los historiadores te dicen a ti, tú no puedes cambiar el hecho histórico. El hecho histórico es el que ocurrió tal como ocurrió. No lo puedes modificar ni ponerte a especular, hacerte la pregunta, ¿qué habría pasado si no se hubiera hecho esto? Pasó y tenemos que ceñirnos a eso. Si eres politólogo o no eres historiador ni politólogo, puedes tener más libertad para interpretar y especular sobre qué habría ocurrido. Entonces, pero es muy difícil. ¿Qué habría ocurrido si en lugar de en lugar de haber votado por fulanito, hubiera votado por menganito, si en lugar de fulanito hubiera ganado menganito tales elecciones? Bueno, eso es un ejercicio inútil. No nos va a conducir a ningún... Quiero preguntar por otros dos juristas. Los aciertos sí, son muchos. Su vida académica en la Universidad Central. Ramón Escobar Salón llegó a ser electo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como el fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el año 1900. Su probidad. Mi papá dejó muchos enemigos porque tuvo una carrera política muy vigorosa y a veces pugnante. Era un polemista nato. Los ambientes de inconformidad, de queja social, de insatisfacción colectiva, crean estímulos para los golpes de Estado. Que no basta con la exclusiva comunidad latinoamericana, sino que debemos pensar y actuar en términos más amplios. Si el país está dividido en dos toletes, la Constitución no va a tener consenso y no va a tener la misma fuerza legitimadora. Aquí se habló por el profesor Escarrá. Opiniones que respeto mucho, tanto la una como la otra, tanto la de Quijada como la de Escarrá y la de todos los presentes aquí. Respeto mucho las opiniones que ellos han expresado. ¿Verdad? Sin hacer comparaciones, una polemista así como lo fue un poco José Rafael Pocaterra, sin hacer comparaciones, simplemente tomándolo como referencia, era un polemista agresivo, pero nadie nunca, una persona que tenía mucha gente que lo quería y mucha gente que lo mal quería, nunca nadie lo acusó de haber cometido alguna falta a la probidad, nadie, nunca.
y bueno, y todos en su familia, bueno, hemos vivido de acuerdo con esa enseñanza, la disciplina por los estudios. Ramón, previo a que fuese mi profesor Ramón Escobar Salón en el doctorado en Derecho, en los años 80, cuando fue fiscal, con mi padre, Ángel Serpa Mirabal, y otros dirigentes de la CTV, fuimos a hablar con él, no sé qué caso era, y nos recibió allá en la fiscalía, y yo lo que recuerdo era que escuchaba música clásica de manera constante, eso era de manera constante. Yo creo que él temía que lo estaban grabando y por lo tanto escuchaba esa música a alto volumen, y entonces la reunión la tuvimos en medio de acordes de Beethoven, en plena reunión, ¿ok? Te voy a decir cuál es la razón de eso. Ajá. Tú sabes que la fiscalía de él y la de cualquier fiscal, pues, tiene mucha gente que quiere espiar lo que están diciendo, lo que están planificando. Eso es pues, una cosa que no debe saber. ¿Qué está haciendo este señor? ¿Qué está tramando? Y más a una persona que tenía una actividad tan intensa como él. Bueno, entonces él, todos los martes venían a la oficina de él a rastrear micrófonos y siempre se llevaban su sorpresa. Y la gente de seguridad le dijo, mira, la forma que no te pueden grabar las conversaciones que tú tienes en tu oficina poniendo música muy alta. Entonces, él siempre que recibía a alguien tenía la música alta porque era la forma como él tenía de asegurarse que nadie podía escuchar la conversación, solo los que estaban ahí presentes. Esa era la razón. Ramón, hay tres juristas más que se me quedaron en el tintero que yo creo que es importante. Uno es Alberto Baumeister, o sea, un litigante nato. ¿Lo conociste? ¿Trataste a Alberto Baumeister? Claro, mucho. Y Alberto Baumeister, qué bueno que lo mencionas, se murió, padeció una enfermedad un poco fuerte y él sufrió mucho con esa enfermedad, que no estuvo en silla de ruedas, pero nunca perdió ni su buen humor ni su dignidad. Admirable. Y te voy a decir una cosa, fue un gran litigante, como tú lo acabas de mencionar, fue socio de Alambrú Carías, de quien hablamos en el segmento anterior, pero una cosa por la que hay que recordar mucho a Alberto es porque fue uno de los abogados que se ocupó de los colegios de abogados y de los abogados de la provincia de Venezuela. Llevaba cursos de una manera incansable, firmando acuerdos con los colegios de abogados de las distintas zonas del país. Él y el padre Pérez Llantada, que eran grandes amigos, se querían muchísimo. El padre, el sacerdote jesuita Fernando Pérez Llantada, que fue el jesuita que ejecutó, el que llevó a la católica al interior de Venezuela, con el apoyo de Alberto Arteaga, de Alberto Baumeister, perdón. Otro que se ha ocupado de eso también y lo ha hecho muy bien es Román Seduque Corredor. Sí, cómo no. Como tu pregunta se refiere a Alberto, yo creo que Alberto merece un espacio importante en la memoria jurídica del país por este trabajo tan fundamental que realizó. Pero también si hablamos de litigante y las damas, poco la hemos mencionado acá. ¿Qué me dices de Mariolga Quintero? Bueno, fíjate, ella forma parte de ese grupo de mujeres que hizo sentir a la mujer venezolana en el foro. Eso empezó con Luisa Amelia Carrizales, siguió con Elena Fierro, con Tatiana de Meckel, con María Auxiliadora Pisani, con María Luisa Tosta. Yo siento, Ángel, nuestra facultad y en algunas áreas del mundo académico y universitario hay como cierto machismo. Fíjate que una vez yo presenté un libro de la profesora María Luisa Tosta en la Asociación de Profesores, su trabajo de ascenso a profesora asociada, y yo menciono lo siguiente: todas las veces que las mujeres se lanzaban a ser decanas, perdían. Elena Fierro, María Auxiliadora Pisani, Tatiana de Meckel, mira qué mujeres estoy mencionando, no pudieron ganar electoralmente el decanato. La primera mujer que puede llegar a ser decana es porque la nombraron a dedo, no por un proceso electoral.
que fue Isma Beren de Munimop y ahora Lourdes Wills. Que por cierto, Lourdes podría haber ganado una elección si se hubiera realizado. Pero como no podemos especular, como lo dije antes, sino sobre lo que ha ocurrido, cada vez que una mujer se lanzaba al decanato de la facultad nuestra, perdía. Bueno, hablemos de decanos que sí llegaron por elecciones. Melis Orsini, entiendo que fue tu tutor. ¿Cómo fue esa relación entre tutoriado y tutor en la tesis doctoral? Fue excelente porque José Melis Orsini era uno de los mejores amigos de mi padre. Ya te mencioné que habían estudiado juntos y mantuvieron una amistad hasta que mi padre murió. Mi padre murió antes que el doctor Melich. Y bueno, yo puedo decir que soy heredero de esa amistad, la recibí. Y el doctor Melich me trataba a mí prácticamente como un padre. Me trataba, me sentí privilegiado con esa amistad. La generosidad intelectual del doctor Melich. Yo trabajé casos profesionales con él, muchos, y aprendí de él muchísimo. Y fue mi tutor, y eso fue una de las de los agradecimientos que yo tengo con el creador, es esa. Es un hombre excepcional. Él, fíjate una cosa que poca gente sabe. El doctor Melich tiene un libro que yo por ahí tengo un ejemplar de sobra que te voy a obsequiar, de sus escritos literarios. Él se había ido a Argentina a estudiar filosofía y se vino para acá y se inscribió en la Escuela de Filosofía y Letras que fundó Mariano Picón Salas. Y el decano era Mariano Picón Salas y José Melich Orsini era el presidente del centro de estudiantes. Y ahí hubo un cruce epistolar entre el gran ensayista José Melich Orsini y el que estaba llamado a ser uno de los más grandes juristas de la historia de este país, que fue el doctor Melich. Era el presidente del centro de estudiantes y hay un cruce de epístolas muy interesante, donde ya tú le ves la garra literaria, porque escribía muy bien. El doctor Melich, al principio, se ocupaba de escribir crónicas literarias. Eso es lo que hacía. Y así llegó a la Facultad de Derecho, donde fue un estudiante de 20 puntos. Y ya tú sabes lo que hizo después. Dejó una obra de derecho civil fundamental para Venezuela, para América Latina y para el mundo. Uno de los grandes juristas de nuestra historia. El más importante civilista que ha tenido este país, sin duda. Bueno, mira, Ramón, yo en la sesión anterior yo sentía que tú tenías mucho que decirnos de los últimos 22 años. Generalmente en esta vivencia, yo a quienes hablan los dejo ahí en el año 99, en el año 2000, pero estos últimos 22 años es importante. Pero antes quiero ir a un factor humano, ¿verdad? Poco me hablabas de película, me dijiste que el puente sobre el río Guay, que los Beatles era lo que gustaba. ¿Qué película que a todo el mundo le gusta y que es un gran clásico, a ti te parece una película muy fastidiosa y que no te ha gustado para nada? No tengo respuesta para eso. Te puedo decir una que me ha gustado mucho, que es El Padrino. Por ejemplo. El Padrino, correcto. Sí. Pero una que no me haya gustado, bueno, no sé, porque a mí me gusta mucho el cine. Ahorita esta mañana empecé a trabajar en el prólogo de una tesis doctoral que ya fue aprobada, de Carlos Reverón, que su tesis doctoral es sobre derechos humanos, literatura y cine. Ah, qué interesante. La va a publicar Bruder Carías en su editorial, Jurídica Venezolana. Les doy esta primicia. Y Carlos Reverón, que fue mi alumno en pregrado, y creo que fue en el 2002, me brindó ese gran honor. Le estoy preparando el prólogo. Bueno, mira. A mí me gusta mucho el cine. No soy experto en cine, pero sí me gusta mucho. Pero cuando me siento en una película, me clavo hasta terminarla. Entonces, yo lo que se para a mitad. No me gusta, ¿no? Yo me quedo hasta el final. ¿El Ciudadano Kane la has visto? Because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Now, however, I have something more. Claro, varias veces. Casablanca. Sing it, Sam. La veo. Esa es otra. Esa sí la tengo como rutina verla con cierta frecuencia. La veo con mi esposa. Pero la que
la que recuperé es la del golpe. He's not as tough as he thinks. Neither are we. Paul Newman is Henry Gondorf. There wasn't a con. Porque me trae buenas memorias, buenos recuerdos. Roy Hill, mira, y en la música latina, la música tanto venezolana, ¿tú bailas salsa, por ejemplo? ¿Te gusta la Por salsa? supuesto. Ahorita en la pandemia no puedo bailar nada, pero sí bailé bastante, ¿no? Espero volver cuando se acabe esta crisis. ¿Recuerdas haber ido a una fiesta con Billo? Muchas veces con lo melódico. Me gusta, yo, bueno, en la época que yo era un adolescente, estaba de moda, era otra Venezuela, había mucha seguridad, tú podías ir a una fiesta. Había un señor que se llamaba Mocho Brujo, que su hijo que era un señor que le brindaba seguridad a las fiestas, a las fiestas de 15 años, que se hacían fiestas muy buenas aquí. Y repito, otra Venezuela, había seguridad, tú podías ir a la fiesta. Después te ibas a desayunar el trolley a los hermanos Álvarez, comerte una arepa, tomarte una merengada. En los hermanos Álvarez, que estaba ahí en Chacaíto, donde está la Torre Europa, enfrente, en la acera de enfrente, ahí estaban los hermanos Álvarez y el trolley estaba donde está todavía, aquí detrás del Tamanaco. Entonces uno salía de la fiesta y se iba para allá. ¿Cuáles eran las discotecas? Las fiestas eran con los vivos y los melódicos. Renato Capriles. El Billo en su orquesta, todo esto, Felipe Pirela. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras... El Billo, los boleros y todo aquella... ¿Cuáles eran las discotecas? ¿Fuiste a las discotecas de moda? Mucho, yo iba a la Lechuga y al Le Club. Mira. El Club estaba en el centro comercial Chacaíto. Al lado del centro comercial Chacaíto tenían una venta de Rolls Royce, imagínate tú. ¿Ha llegado a conocer a alguien así importante de la farándula internacional o nacional, personalmente tú? Bueno, Guillermito González era un gran amigo, gran amigo. En el aire, viva la juventud. Con el aplauso de toda la juventud de Venezuela, este es su programa, ¡Viva la Juventud! Tomar el show. Incluso cuando yo me casé, él fue uno de los promotores de una vaca que hicieron, porque me regalaron una nevera que hacía hielo, que fabricaba hielo. Eso fue en el año 74. Y uno de los promotores era gran amigo mío, Guillermito González. Cuando falleció a mí, eso me pegó. Sí, qué lástima. Compartimos mucho. Mira, Ramón, bueno, pasó lo que pasó con Pérez, ya Caldera ganó las elecciones y bueno, se lanzaron estos candidatos, ¿verdad? Yo te voy a hacer una pregunta imprudente. No, por eso te voy a decir que el voto es secreto, porque yo sé lo que me vas a preguntar. Bueno, era Hugo Chávez. Quiera que los políticos cumplan con su palabra. Son venezolanos que quieren que las cosas cambien. Hagamos juntos una Venezuela mejor. Se me va a dar el gusto. Que quede como una incógnita. Luis Alfaro Ucero y Salah. Yo soy un venezolano y sigo el rumbo seguro que alumbra la luz del faro. Yo soy... Hay solo dos opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará... No vas a decir por quién votaste. No, pero te voy a decir lo siguiente. Yo conocí a Alfaro Ucero. Y aunque esto sea políticamente incorrecto, yo no tenía mala opinión de Alfaro Ucero. Y estoy diciendo una cosa que a lo mejor la gente va a decir, ¿cómo vas a decir eso? Y a mí se me parece. No, lo tuve como un de estos viejos adecos que andaba muy vestido con una gran sobriedad. Me acuerdo que él cargaba aquí un estuche de unos anteojos. Él usaba unos anteojos y se ponía el estuche aquí de plástico, decía Óptica Maturín. Bueno, y fue un jefe político, 20 años, que la gente lo adulaba por el poder que tenía.
Y yo no escuché que fuese un hombre corrupto, que hubiese usado su poder para enriquecerse. Que cometió errores, como lo dije antes, por supuesto. Que se mencione un político que no haya cometido errores. ¿Cuántos errores no cometió Churchill antes de venir y acierto tras acierto, como enfrentó la amenaza nazi? Y fue factor fundamental en la derrota del nazismo. Pero bueno, quizás, fíjate, estoy violando lo que dijimos, no se puede especular. Bueno, si yo hubiera sido Adeco en ese momento, el candidato que yo hubiera promovido hubiera sido Ledesma. No es el candidato, ya la candidatura se definió y la acepto sin recuncomios, sin resentimientos. Yo estoy decidido a trabajar por Alfaro porque soy un hombre claro y frontal. No Alfaro. Pero bueno, Alfaro tenía una cosa muy dañina para Venezuela, que era el hombre del aparato. El aparachic, el hombre que manejaba el aparato tipo staliniano. Entonces, bueno, tenía el control del partido, la gente lo adulaba, era un poder muy fuerte, pero el candidato ideal hubiera sido Antonio Ledesma. No fue así. Bueno, entonces, ahí vino el gran error, creo yo, que fue que sacrificaron a su candidato y apoyaron los socialdemócratas apoyando al social cristiano. Es una cosa improvisada y desesperada. Bueno, el que ganó, como todos sabemos, fue Hugo Chávez Frías en diciembre del 98. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56. Cuando encendiste el televisor ese diciembre del 98 y lo viste en Plaza Caracas, ¿qué pensaste? Bueno, yo te confieso que yo al principio, yo soy de los tontos, y lo reconozco, que no había visto la amenaza. Se sentía que había un hombre con una oferta populista, irresponsable, pero yo pensaba que la clase política iba a hacerle peso a lo que después ocurrió, no que le entregaran todo el poder. Pero te voy a decir una cosa que vale la pena tener para cualquier opinión que yo te dé mía, que es la siguiente. Cuando Chávez sale en libertad... Caso, lo que yo le digo rápidamente a la gente es Caldera a Chávez le dio la libertad, cosa que debería agradecer, pero no lo hizo presidente. No tenía ni el 2%. Cuando él sale en libertad, después del sobreseimiento, él no tiene ni el 2% de apoyo. Irene Sáez tenía el 49%, una cosa. Participe en un mundial de fútbol. Yo comparto ese sueño, pero ojalá este fuera el único problema en nuestra Venezuela llena de dificultades y de retos. Nacimos en un país. Aquí decían que Irene Sáez iba a ganar las elecciones. ¿Y qué pasó desde el momento que un hombre tiene el 2% y llega y gana con 60 o 62, 63%, una votación abrumadora? ¿Qué ocurrió ahí? O sea, que nadie es culpable de eso. ¿O no sería que mucha gente apostó al militarismo? Mucha gente apostó al militarismo y eso fue tomando... ¿Recuerdas que cuando terminó su gobierno, Jaime Lucía? No me vayas a meter. ¿Está metido? Vamos, abre. A mí no me jodes tú, oíste. A mí no me jodes tú, oíste. A mí no me jodes tú, oíste. Tenía 80% de popularidad. Fue tremendo, ¿no? Bueno, y Hitler no ganó cuando tomó el poder en Alemania. When Hitler goes to vote for himself, the cheers speak louder than words. Años 30, 33 creo que fue, el país más culto de Europa, quizás, bueno, decir más culto de Europa es difícil, ahí está Francia, Italia, Inglaterra, pero muy culto, país súper civilizado, que estaba viviendo la época de esplendor intelectual que fue la República de Weimar, donde
donde la productividad de las ideas de los alemanes en la filosofía, en la teoría política, en la teoría jurídica, hombres como Carl Schmitt se desarrollan en ese periodo, produce un resultado así. Entonces, a veces el ser humano es muy malo para elegir sus presidentes. Lo que no engañó Chávez fue que dijo que iba a convocar a un proceso constituyente. El presidente de la República puede convocar a referéndum en función de, primero, el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce. En ese año 99 hubo aquellas dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia y luego se llevó a ese proceso de refrendario. Por la opción del sí, 2.502.458 votos, que representa el 71.21%. ¿Tú no tuviste interés en participar como constituyente en el año 99? No, yo sí creo que eso fue otro asunto que ha podido evitarse. Humberto Najain, su trabajo de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se refiere a eso. El hecho generador de todo lo que, del proceso constitucional que desembocó después en este gobierno autoritario de Chávez, ahora de Maduro, el hecho generador fuera una sentencia del año 99. Con profundo dolor tengo que pedirles a los venezolanos y al mundo que me perdonen, pero formada en democracia no puedo participar en lo que considero atentatorio a ella. Estimo que al acatar el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que acuerda la emergencia judicial, la Corte Suprema se autodisuelve. La del 19 de enero de 1999 y una todavía más curiosa en cuanto a los resultados que dio fuera del 14 de octubre de la sala plena. La primera fue de la sala político-administrativa y la segunda fue de la sala plena. Bueno, ahí se le entregó pues el proceso constituyente a Chávez. Un mensaje al país. Yo como presidente de Venezuela me pondré al frente del proceso constituyente, que como ya lo he dicho no tiene marcha atrás. Eso no estaba previsto en la Constitución del 61 y bueno, y empezó este tránsito hacia el autoritarismo y hacia el control de los poderes. Para los venezolanos de mañana, los venezolanos de hoy y ahora, que tenemos alguna responsabilidad, debemos tener hoy y ahora el valor y la decisión que se necesita para enfrentarse a la orgía de insensatez demencial que nos empuja hacia atrás, que nos lleva a desandar caminos andados, que nos induce a repetir errores cometidos. Si los venezolanos nos dejamos alucinar por un demagogo dotado del talento de despertar odios y atizar atavismos de violencia, una cosa. Tu gran amigo, quien fue profesor mío de Derecho Administrativo, Alan Bruber. Están muy en contra. Claro, en el caso de Chávez, plantea la constituyente, pero cuestiona, dice que hay que detener la descentralización, simplemente es un pensamiento no democrático. No, ¿por qué te parece no democrático? Sin un mandato popular, a través de un referendo, y de eso se trata una consulta popular, sería la primera vez que en Venezuela se hace y eso no tendría. O sea que Venezuela cabida. está a las puertas de una dictadura. Está a las puertas de una ruptura. Y hay que evitarla. Pero una ruptura de carácter antidemocrático. Absolutamente de carácter antidemocrático. Ningún derecho, es decir, no habrá más primer plano. No, entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Ah? Eso es lo sí, pero ocurre a alguien. No hay peor dictadura que la de las mayorías. Ni peores consecuencias que las que salen de los congresos mayoritarios, que lo digan los que sufrieron la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue lo que produjo esas dictaduras de mayoría. Ha habido escritos de los propios seguidores de Chávez donde ya han señalado que en efecto el caso de Escarrá, que es un constitucionalista que lo asesora, ya ha dicho claramente que la posición es que el Congreso continúe. Después de 40 años de democracia, ¿estamos dispuestos a perderla
a simplemente a votarla para caer en manos de alguna autocracia, o tenemos que hacer todo el esfuerzo? Participó como constituyente. ¿No te pidió opinión previo sobre él convocar? También Oro Olavarría, no, Ricardo Convellas. Constituyente. Ahora, los miembros de esta asamblea también podría haber gente de otros partidos, ya a propósito de que está el doctor Alberta, va a estar abierta a otros o intelectuales. Bueno, eso le corresponderá al presidente en su juicio, su inteligente juicio, determinar quiénes son las personas idóneas. Claro está, y ya ha seleccionado a 3 hoy, ha mencionado y nos sentimos muy orgullosos de acompañarlos en el día de hoy, tanto el doctor Maíz Vallenilla y yo, que fundamentalmente somos... Ávila Vivas. No, que fue el candidato presidencial ya de hecho. En los últimos 5 años antes del 4 de febrero, el Caracazo, miles de muertos de un gobierno supuestamente democrático que mandó las Fuerzas Armadas a masacrar a un pueblo desarmado. Señor Fermín, ¿está usted de acuerdo con lo que él dice? ¿En relación a qué específicamente? Específicamente, él está diciendo de que él duda de que haya dicho esto, de que la violencia ya no es parte... Bueno, la verdad es que... Hay ciertos sectores del país que temen que el señor Chávez vuelva a tomar la acción que tomó en otro momento, aunque hay otro sector que considera que en realidad lo que hizo era lo indicado, que había mucha gente que estaba de acuerdo con él y que ya eso pasó, fue un momento histórico. Bueno, no, yo no temo en absoluto que el señor Chávez pueda hacer eso de nuevo. En primer lugar, cuando lo intentó, al día siguiente fracasó. Su intento fue un intento fallido. Luego, los oficiales de las Fuerzas Armadas que hoy tienen puestos de comando son oficiales demócratas que han evaluado también desde el punto de vista económico los gravísimos perjuicios que este intento, independientemente de las razones éticas que el señor Chávez ha expuesto en muchas ocasiones según su parecer, pero Venezuela toda, incluida las Fuerzas Armadas, está consciente del perjuicio, de la lesión económica que esto causó al país, y el propio señor Chávez está diciendo que él no incurriría jamás en un acto de esa naturaleza. Así que no tengo por qué dudar de su palabra, de que ahora está dedicado a la democracia. Su sola presencia en este programa demuestra que está dispuesto al debate de las ideas. Por lo tanto, no veo por qué en Venezuela debamos desarrollar ahora una estrategia de amedrentamiento, de atemorizar a la población, haciéndole creer que vendrá violencia, que vendrá temores. Yo pienso que no. Yo pienso que lo que tenemos por el medio son aspirantes venezolanos con legítimos derechos, unos defensores de unos ángulos y otros de otros, que estamos expuestos ante el tribunal del país para explicar qué haríamos en el caso de llegar a la presidencia de Venezuela. Y yo, pues, con todo respeto, para utilizar su palabra tan cordial, yo me encargaré con todo el esfuerzo de que él no llegue a la presidencia de Venezuela. Lo mismo haré yo. Ricardo Convellas, Alan Bruer Carría y Jorge Olavarría. 4 constituyentes que expresaban su voz disidente a todo lo que se está viendo allá. Bueno, que eran 4 nada más. Entonces, y ahí están los diarios de debate para saber qué fue lo que se discutió. 3 tomos. Bueno, mira, Ramón, el 15 de diciembre se llevó eso a referéndum aprobatorio. Yo no sé cuál fue la tragedia, ¿no? Si la tragedia fue la aprobación o la tragedia fue el deslave. Vamos a disolver el Congreso Nacional como una de las primeras medidas que hay que tomar necesarias. En segundo lugar, vamos a declarar la emergencia judicial para asumir esta tremenda emergencia que hoy tiene viviendo. ¿Dónde estabas tú ese 15 de diciembre, lo del deslave, te acuerdas? Yo estaba en Caracas porque yo estaba preparándome a irme a Francia a recibir el año ya, porque era el cambio del milenio. Y aquel fue el día que, el 15 de diciembre, yo estaba en una cola para ir a la Universidad Católica a dar clases. Y creo que fue un jueves, si no me traiciona la memoria. Bueno, era imposible. 4 horas en la cola no podías moverte porque todo estaba inundado de agua. Me tuve que regresar a mi casa de 10 horas en la calle y no pude dar la clase. Nadie pudo dar la clase por lo que ocurrió. Entonces empezaron a verse ya las posturas. Cuando aquí del resentimiento y de los dogmatismos ya se empezaron a ver. Cuando hubo aquella tragedia
que la padeció el Estado Vargas de una manera muy importante. Y el gobierno americano de la época nos ofreció un barco que salió de un puerto, creo que de Miami, el estado de Florida, salió un barco con todo el apoyo tecnológico y médico para ayudar a la gente de Vargas, básicamente, y ayudar a la reconstrucción. Dijeron que no recibían apoyo del imperio. Empezaron a verse las notas de resentimiento a la hora de tomar una decisión política, cosa que espero que ahora no ocurra con las vacunas, que los dogmatismos ideológicos no se vayan a sobreponer a la posibilidad de que se está hablando de que a través de un acuerdo internacional empiecen a llegar 6 o 12 millones de vacunas a Venezuela, que el elemento ideológico y el sectarismo político no vaya a repetir lo que ya vivimos en el año 2000. 2000, 2001, 2002 fueron años muy, muy complicados, pero también se estructura un Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Se empiezan a incorporar magistrados, etcétera. Gente como, por ejemplo, Jesús Eduardo Cabrera, gente como Angulo Fontiveros, gente como Levi Ignacio Serpa. ¿Algunas palabras con estos juristas? Bueno, te faltó uno que se incorporó, que yo admiro muchísimo, que es Pedro Rondón Haas, que es un modelo, estaba Delgado Cando. Bueno, sí, fíjate, eso fue un proceso muy interesante. Yo tengo muy buenas referencias de Alejandro Angulo, yo creo que es un hombre valioso y hizo sus aportes, pero no estoy de acuerdo con lo que hicieron otros que tú mencionaste, que se pusieron inmediatamente al servicio de la revolución, de los intereses políticos de Chávez, utilizar las sentencias para consolidar un proyecto político que posiblemente yo no creía. Y lo curioso es que aquí hay dos tipos de magistrados. Bueno, Rondón Haas, que es una referencia moral e intelectual en este país, cuyos votos salvados deben ser reproducidos en un libro para que nunca olvidemos que ahí había un hombre que ejercía la dignidad a través de su voto salvado. Por eso el gran prestigio nacional que tiene Pedro Rondón Haas. Pero otros no, otros echaron por la borda el servicio, el prestigio que tenían, y mucha gente no está muy de acuerdo, porque por llegar al Tribunal Supremo de Justicia para ser un juez que no decide de acuerdo con su criterio, sino lo que le diga a otro. Bueno, eso es muy triste, terminar la carrera jurídica así. No, entonces, eso lo vimos. Entonces, ¿qué se puede observar de ahí? Había un hombre que lanzaba los fundamentos filosóficos jurídicos de la reforma judicial que tenía que implementarse aquí, que era Delgado Cando, que era un tipo con una cabeza bien estructurada desde el punto de vista filosófico. Y fue cuando dijo, creo que fue en el 2001, que toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia tenía que ponerse al servicio de un proyecto político, y ese proyecto político era el proyecto de Hugo Chávez, con lo cual no estaba engañando a nadie. ¿Por qué? Porque él había escrito un trabajo titulado Marxismo y Derecho, en el libro Homenaje a Rafael Caldera, en los 4 tomos que publicó La Católica en el año 99. En el año 89 pues, salió este libro, y entonces él escribió este trabajo que muy poca gente leyó, trabajo muy corto, por donde estaba todos los principios fundamentales de lo que después se implementó como jurisprudencia cuando él llegó a ser magistrado. O sea, ahí estaba la oferta ideológica y el formato filosófico de lo que venía después. Después otros vinieron y se encargaron de hacer el trabajo de carpintería, trabajo más triste, de ejecutar sentencias contra fulanito, restringir la libertad de expresión. Ya que estás hablando de... Ahí, ponente en sentencia para restringir la libertad de expresión. Eso no se puede olvidar. Entonces, menos mal que teníamos a Rondón Haas, que le salvaba el voto, la piedrita de tranca en ese periodo. Un periodo gris, muy triste y doloroso en la historia constitucional de nuestro país. Mira, pero... Ahora, hubo sentencias fuera del ámbito de lo político constitucional buenas, sí lo hubo. Sería una irresponsabilidad decir que no.
hubo varias sentencias, pues, en materia procesal, en materia de formalismo jurídico, y los restringimientos. Esa parte, vamos a decir, no se puede negar. Pero la parte macro, la parte de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la igualdad ante la ley, esos fueron muy golpeados por algunos de estos señores que habían sido profesores y ejercido la cátedra universitaria. Entonces, valdría la pena hacer un foro con uno de ellos. Explíqueme su sentencia, porque está muy calladito. Mira, también fue triste lo que ocurrió en Nueva York en septiembre de 2001. ¿Dónde estabas tú? Bueno, fíjate tú, Ángel, mi hijo Ramón José estaba estudiando un máster en leyes en la Universidad de Nueva York y él tenía un pequeño apartamento muy pequeño en el Village, que era propiedad de la Universidad de Nueva York, y yo estaba ahí con mi esposa visitando a mi hijo el 11 de septiembre del 2001. Creo que fue un martes. El lunes, el día anterior, habíamos ido a cenar, mi esposa y yo, por ahí cerca, y cuando veníamos caminando, en Nueva York en septiembre suele ser una temperatura muy agradable.